Quiero que se imaginen, quiero que se imaginen por un momento que todos ustedes aquí viven en otro planeta. Y en ese planeta un día deciden tomar vacaciones y se toman vacaciones justamente aquí al planeta Tierra. Y les quería preguntar cómo ustedes creen que la gente en el planeta Tierra las recibiría. Es más importante eso, cómo ustedes se sentirían realmente cuando llegaran aquí al planeta Tierra. Es así como yo me sentí los primeros años de mi vida, lo más probable, cada día que yo salía fuera de mi casa, ¿no es cierto? Como un extraterrestre, como un alien, dentro de mucha gente que en verdad era, entre comillas, normal. Y cada vez que yo creo que salgo a la calle, incluso hoy en día, la gente debe pensar que soy una persona totalmente limitada, debe pensar que soy una persona totalmente frustrada y no soy una persona autónoma. Y sobre todo que no tengo la fortaleza para salir adelante en el día a día. Eso es lo mismo probablemente que deben haber pensado los doctores cuando yo nací, esos doctores que estaban como en la sala de parto, cuando yo nací como un feto, y deben haber visto como, ¿qué onda este gallo? Así onda va a ser limitado igual. Pero estaban mis padres, mi papá no sé qué onda, era como el primer hipster en Chile, medio cool ahí, no sé, y medio gordito ahí. Ellos siempre me han potenciado la fortaleza, han visto la diversidad y ser diferente como algo totalmente positivo, ¿no es cierto? Ellos siempre me han apoyado y me han entregado las herramientas, nunca han sido sobreprotectores, sino totalmente al contrario, anda a correr para allá, anda a correr para todos lados, sácatela. Es súper normal y creo que así nací yo, creo que es muy importante para el tema de la adversidad el tener un círculo cercano que nos apoye. No solo la familia, sino los amigos del día a día. Es muy importante eso. Yo creo que mucha gente, tal como en mi caso, nació con muchos miedos, ¿no es cierto? Todos tenemos algún miedo en nuestra vida. Hay gente que quizás tiene miedo a la soledad, hay gente que tiene miedo a que algún proyecto se frustren y que no salgan adelante. Incluso hay gente que le tiene miedo a la altura, ¿no es cierto? Tenemos muchos miedos. Y me acuerdo que uno de mis grandes miedos cuando era chico era que la gente como ustedes, que yo no conocía, me observara. Me acuerdo que siempre en mi infancia, los primeros años de vida, o incluso hasta más o menos los 12 años, siempre tuve unos recuerdos demasiado gratos en el Quisco, es una playa litoral aquí de Chile. Es una playa que mis abuelos tenían casa y siempre tengo los mejores recuerdos de toda mi infancia yendo hasta allá. Y me acuerdo que en esa playa, en la playa grande del Quisco, era en verdad, estaba repleta de gente, ¿no es cierto? Es como el Costanera Center, pero como triplicado. Estamos como todos apretados, casi uno que estaba como debajo de la sombrilla de la otra persona, así, apenas podía caminar. Y en verdad me sentía muy angustiado porque la gente me mirara que yo era diferente. Y toda esa angustia, al fondo como me empezaba a paralizar, y yo no me daba como básicamente miedo sacarme la polera. ¿Y qué es lo que hacía yo? Entonces yo estaba aquí, más o menos así como con la sombrilla, y decidí colocar una tabla de bodyboard, y yo comenzaba a caminar lentamente, en este mismo lugar que me dijeron que no me podía mover de aquí, caminaba hacia la playa y me zambullía a tratar de capear olas allá. Obviamente me quedaba ahí una hora hasta que se empezaba a atardecer y obviamente nos teníamos que ir. Y mi mamá me decía, ya, ¿sabéis que tenemos que irnos a la casa a tomar once? Y obviamente dos niños, o siempre más o menos niños, se acercaban a mí y me preguntaban, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en el brazo? Y yo lo único que tenía a decirle en ese momento es que no se metieran al mar porque habían tiburones. Así que los niños salían corriendo hacia las mamás. Y tal como empecé a crecer con esos miedos, también tenía otros miedos, ¿no es cierto? Muchas veces desde chico nos meten, no sé por qué, el miedo del viejo del saco y todas estas cosas. Yo también tenía miedo en el colegio de las jeringas, ¿no es cierto? Como que de las inyecciones, contra la sarampión, etc. Ahora imagínense una operación para un niño es casi que traumático. Y se dio la oportunidad de viajar a Estados Unidos, a Boston, al Children's Hospital, a tener una operación en el brazo para generar un poco mejor movilidad en mi brazo. Entonces, esa fue la primera vez que viajé en avión y en verdad, aparte de la operación, estaba muerto de miedo por la altura. Me acuerdo que llego en ese hall gigante del hospital y empiezo a caminar así
Lo mismo, así como, parece ridículo esto. ¿Verdad? Pero eso caminar hasta que llego a la recepción y miro hacia la izquierda y veo a dos niños sentados así. Y lo estaban pasando bien. Y dije, ¿cómo un niño los puede estar pasando bien en un lugar donde en verdad los niños deberían tener miedo? Y ahí es cuando veo un Nintendo. Ese fue el año 90. Yo dije, ¿cómo estos niños lo están pasando tan bien? ¿Y cómo yo puedo integrarme a ellos? Y también porque también lo quiero pasar bien. Pero ¿qué pasa? Que se juega con las manos. Me empecé a pensar y dije, bueno, si no tengo brazos, si las circunstancias no permitieron que yo tuviera brazos, eso no tiene que en ningún momento ser una limitante para que nosotros salgamos adelante. Y así fue como esos zapatos que están, de hecho los cambiamos, una cuestión aquí, los cordones por velcro que mi mamá me hacía, me los saqué y me puse a jugar tal como a ellos Nintendo. Pero lo hice a mi manera, a mi modo y con los pies, venciendo las circunstancias. Como les comentaba, las circunstancias siempre van a estar. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es realmente nuestra capacidad para creer en nosotros mismos y salir adelante. Eso es lo que realmente importa. Así que empecé a jugar juegos. Y otras cosas que empecé a hacer cuando chico, que me encantaba, era la parte artística. Empecé a dibujar con los pies desde temprana edad. Me acuerdo que mi mamá siempre me regalaba crayones, me regalaba unas croqueras, unas tablas. Y así fueron como yo me empecé a incursionar en el tema del arte. Yo creo que, sin duda, para salir adelante y vencer la adversidad, un punto muy relevante, el tema de ser curioso, de siempre ir por más y no estancarse en lo que nosotros sabemos. A partir de eso empecé a dibujar y dije, bueno, voy a estudiar alguna carrera que tenga relación con el tema de las comunicaciones, que tenga relación con el tema del dibujo. Y así empecé a estudiar publicidad. Estudié publicidad en el Duoc de Viña del Mar. Y me acuerdo que tenía muy buenas notas, fui el mejor alumno allá en el Duoc. Y me acuerdo cuando estaba llegando a cuarto año, me fui acercando a cuarto año y empezó a dar un poco de miedo eso de buscar trabajo. Armé mi portafolio de trabajo, lo mandé a la agencia más grande de Chile, de varias, y me acuerdo que hice que la primera agencia que como que me pescó en ese caso se llamaba Porta, donde yo hice la práctica y me dijeron, bueno, venga aquí a la entrevista de trabajo. Me acuerdo que en ese momento no vivía en Santiago, vivía en Concón, como 1 hora y media de Santiago, y agarro la micro, agarro el bus así como con todas las ganas de querer entrar al mundo laboral, y llego al trabajo y me miran y me dicen, oye, ¿realmente tú hiciste estos trabajos? Y le dije, sí, oye, que hice los trabajos, ¿no? ¿Por qué les voy a mentir? Como se asombraron. Y yo les dije, bueno, onda, si quieren ver realmente cómo yo trabajo, que en verdad eso es lo que querían ver más allá de mi capacidad, no les llamaba la atención cómo yo trabajaba. Y es cuando yo les muestro cómo trabajaba, obviamente me lavaba los pies, estaba ahí, estaba ahí colocado un teclado en el suelo, creo que es demasiado raro, me decían, ¿por qué quería otro teclado? Yo lo colocaba en el suelo y trabajaba de igual a igual. Estoy convencido que las mejores soluciones nacen de la adversidad. Porque en el momento que nosotros enfrentamos la adversidad, nuestro cerebro nos obliga a crear soluciones para salir adelante. En el momento que nosotros dejamos de ser curiosos, nosotros empezamos a estancarnos en los mismos patrones que tenemos del día a día y finalmente nuestros sueños mueren. Tal como me gustaba el dibujo, me gustaban otras cosas cuando chico, bastante entretenidas, como dominar a la pelota. Me acuerdo que cuando yo era chico, siempre en el colegio, los niños los niños en el recreo dominaban a la pelota, aparte de jugar fútbol, de repente cuando tenían como 5 minutitos ahí, que se podía hacer algo. Espera. Y yo empecé a dominar a la pelota, en verdad, porque sentía como que tenía las capacidades, ¿no es cierto? Como toda esta cosa que de repente la gente critica los videojuegos, sobre todo, que puede ser algo totalmente sedentario, me abrió las puertas para desarrollar mis pies y llevarlo al siguiente nivel. Y así como yo empecé a dominar a la pelota cuando era chico, me acuerdo que cuando yo tenía 7 años, no se pongan tensos, si no se va a caer.
No sé por qué la gente se pone tensa, weón. Dominaba la pelota así, básicamente trucos normales nomás. Y ya a los 7 años yo dominaba cerca de 1000. Empecé a mejorar en este tema, ni un momento por tema competitivo, o sea, nunca yo he sido alguien competitivo, sino simplemente por vencerme a mí mismo. O sea, siento que la única persona que nosotros tenemos que competir es contra nosotros mismos, ¿no es cierto? Y ahí empecé a competir contra mí mismo, a ser curioso, a seguir haciendo cosas. Y un día haciendo zapping, no sé si a ustedes les pasa que hacen zapping de repente, no sé, hoy en día tenemos como 800 canales y terminamos viendo como SQP. Así. Hacemos zapping así, y de repente llego a un comercial de Ronaldinho, de una marca deportiva, y me impresiona mucho, y como que me explotó la cabeza, y como ¡boom! Onda, ¿qué onda esto? Y había trucos de freestyle. Empecé a conocer que hay un deporte que se llama fútbol freestyle, que mucha gente cree que es fútbol, otra gente, ¿no es cierto?, habla que el freestyle fútbol es un arte. Para mí simplemente es una forma de expresarme y una forma que trasciende todo lenguaje, algo con mucho más emotivo y genera algo más profundo, igual que el dibujo, genera una emoción mucho más profunda que incluso el lenguaje. Entonces me acuerdo que yo empecé a dominar la pelota, a hacer estos trucos, pero en verdad no tenía el mejor equilibrio, no era obviamente con los dos brazos, quizás tenía un peor equilibrio, quizás no tenía la misma fortaleza física que otras personas, entonces dije, si yo realmente quiero marcar la diferencia, tengo que ser diferente. Y me atreví a ser diferente. Y me acuerdo que me siento, quizás la gente ahí atrás, no sé si era, me acuerdo que me siento y empiezo a dominar a la pelota. Se pongan tensos. ¿Se pusieron nerviosos? A veces me voy a dormir así. Eso. En este caso un poquito. Espere. Empezaron obviamente a marcas a interesarse en el tema del fútbol freestyle y empezó a crecer este movimiento a nivel mundial a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube. Empezó a crecer todo este mundo y en verdad explotó. Lo que pasó es que marcas deportivas también y marcas de energética empezaron a interesarse en este tipo de deportes urbanos que al final son deportes que todos los podemos hacer, tal como el breakdance o el parkour, son deportes que todos los podemos hacer, que de repente incluso en un metro cuadrado no se necesita mucha inversión inicial y también lo puede hacer cualquier persona, o sea, independiente de la edad, independiente del género que uno tenga, uno lo puede practicar. Y eso es lo que en verdad es una de las cosas que más me apasiona del fútbol freestyle, que es algo totalmente transversal. Empezaron a ver estas competencias, me acuerdo de la primera competencia que fue en el Club Hípico de Santiago, cerca de 400 personas, y voy a la competencia, así como, anda, años de experiencia aquí, baby. Voy al campeonato y cuando entro en escena de las batallas de freestyle, que son 3 minutos, se me olvidó un poco explicar, son 3 minutos y cada persona tiene 30 segundos para hacer trucos diferentes con las rodillas, con la cabeza, sentado, etc. Y cada 30 segundos se va alternando. Y me acuerdo que entro en esa batalla y de repente como ¡fuf! Todo queda en blanco y en verdad como que se me olvidó todo, como que casi que volví a pre-kinder así, era como un niño de nuevo y se me había olvidado por completamente todo lo que había aprendido. De alguna forma, ¿por qué siento que pasó eso? Porque me dejé llevar por el miedo. En ese momento me dejé llevar por el miedo, tal como yo me llevaba por el miedo cuando estaba en el Quisco y me daba miedo sacarme la polera. Y en el momento que nosotros nos dejamos llevar por el miedo, nos paralizamos. Y eso fue lo que pasó. Pero seguir adelante, me acuerdo, pasaron 2 años y dije, voy a seguir adelante y voy a superarme. Y en el siguiente campeonato que hubo en Chile, el año 2012, dije, ¿sabes qué? Quiero romper con lo que había pasado y quiero realmente sentirme libre. Y en el momento que yo realmente tuve la convicción de luchar, esa convicción se comió totalmente el miedo, en verdad. Y ese miedo quedó
así aplastado, no sé, aplastado. Y así es como yo en Valparaíso, en este caso, llegué a las semifinales y dije, bueno, sí, había llegado a primera ronda y ahora llegué a semifinales, ¿cómo no voy a ser campeón quizás alguna vez? Entonces dije siempre como, tuve este gran sueño como, quiero ser campeón de Chile alguna vez. Por una meta propia, en verdad, no por demostrarle nada a nadie, sino simplemente a mí. Y dije, bueno, vamos a seguir luchando. Me acuerdo que me metí al gimnasio así como para ser como Jimana, así, para tener más fuerza. Entrenaba de lunes a domingo, entrenaba cerca de 2, 3 horas todos los días en mi pieza, casi siempre, los fines de semana en el parque. Y me acuerdo que a un mes del campeonato sufro una grave lesión. Una lesión en la rodilla que me tuvo un año sin hacer deporte. Al mismo tiempo me habían echado del trabajo y al mismo tiempo mi polola de ese entonces me había pateado. Gracias a Dios. Eso es para mi polola. Yo les quiero comentar, o sea, les quiero preguntar cómo se hubieran sentido ustedes si hubieran estado en esa situación, ¿no es cierto? Nos hubiéramos sentido totalmente devastados, hubiéramos estado bien mal. Y en verdad fue así, no les voy a mentir. Las primeras semanas en verdad estaba como en mi pieza, como una guagua llorando, así como, ¿por qué a mí? En verdad me sentí bien afligido. Pero en un momento dije, realmente quiero hacer un cambio en mi vida, no quiero quedarme llorando, quiero salir adelante. Y me acuerdo de una imagen que la tengo muy clara, que no se las puedo traer aquí, porque nadie sacó foto de esa situación. Y una imagen que tengo aquí, que es la de mi mamá cuando me había comprado una primera pelota, que era de plástico, que valía 1000 pesos, que la había comprado en el Econo. Yo me acuerdo cuando tenía 7 años dominando siempre esa pelota. Porque para mí esa pelota tiene mucho significado con el sueño, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene un gran sueño. Y mi gran sueño, y porque esa imagen tiene que ver mucho con querer salir adelante, querer vencer mis límites, querer ser curioso, ¿no es cierto? Dejar que la gente deje de ser prejuiciosa y educar a la sociedad a que ser diferente es normal, en el fondo, entre comillas. Y así fue como seguí practicando y llegó el otro campeonato, me metí a clases de breakdance, sentía que algo que me destacó y me destacó durante toda mi vida era justamente ser creativo. Y fui creativo y así competí de igual a igual con gente que tenía 2 brazos, entre comillas, normales. Y logré ser campeón de Chile el año 2013 y representar a Chile en Japón. Sin duda hoy no soy el mismo que antes, ¿no es cierto? Me he enfrentado a miedo y los he enfrentado de una manera totalmente positiva y he sabido salir adelante pese a eso. Yo me acuerdo de cuando chico tenía siempre polerones de manga larga, no solo por el frío, sino como casi que lo mismo que la tabla de voleibol, como para esconderme de la gente. Y al final era como una tranca, hasta que un día dije ya, incluso más viejo, como a los 20 años, dije, ¿sabéis qué? Esto no lo necesito. Y por primera vez a los 20 años yo creo que realmente, así 100% salí a la calle convencido de que ser diferente estaba bien. Me acepté por primera vez como 100% a los 20 años y dije, voy a salir con polera y las personas me van a mirar y me va a dar totalmente lo mismo. Hoy ya tengo 30 años. Si ustedes van hoy día a mi casa y abren el closet, probablemente van a ver polerones. Pero ni uno tiene mangas, porque se las corté. Y si hay un mensaje que les quiero transmitir hoy día, es que ser diferente no es una desventaja, amigo. Ser diferente es una gran oportunidad si ustedes realmente luchan por un sueño que realmente valga la pena.
Vale.